Pero de pronto miramos hacia el fondo del conjunto residencial, ¿sí? Y en la última casa vimos algo que fue muy raro y era un niño. La sombra que está en el perro, de la luz que le pegaba, a una distancia como de 2 metros, nosotros vemos las sombras de todo y cuando nos vamos acercando hacia el perro, la sombra que hacía en el perro hace como si se cayera debajo del perro. Y a eso de las 10 de la noche más o menos, empezaron a ver una luz que los seguía en la carretera. Había pocos carros, no había mucho tránsito a esa hora. Entonces ellos dicen que, según su relato, que la luz se alejaba, se acercaba. La Liga de los Asombrados. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal que se llama La Liga de los Asombrados. Yo soy Julio Azar y estoy aquí con Wilander Olivero. ¿Qué tal, Wilander? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Ansioso por empezar a contarte un par de historias. Quiero empezar yo porque estoy que me cuento esta historia que además es una historia que me sucedió a mí, que me dejó a mí muy asombrado, que me sucedió hace más de 20 años y todavía me sigue impactando y me sigue dando vueltas en la cabeza y ya vas a entender por qué. Ok. Yo tenía más o menos, no sé, unos 15 años, 16 años quizás, y tenía un gran amigo en el colegio que además era vecino, vivíamos a un par de cuadras el uno del otro y siempre estábamos juntos. Inclusive nos quedábamos a dormir en la casa del otro. Y una de estas noches yo me quedé a dormir en su casa un fin de semana. ¿Y en qué lugar del mundo? ¿En qué parte? Eso sucedió en Barranquilla. Sucedió en Barranquilla en el barrio Recreo. Fue en un conjunto residencial pequeño de unas 30 casas, más o menos. Era un conjunto residencial pequeño. Era una calle que le daba la vuelta a una manzana de casas. Y se nos dio una vez esta noche que yo me quedé a dormir ahí en su casa por salir a la terraza de la casa a sentarnos a ver las estrellas, el cielo, la noche. Eran como las 3 de la mañana más o menos. Pues ya todo el mundo dormido, en la casa, en el conjunto, no había nadie. Por supuesto, había un vigilante, una garita en el conjunto, a unos metros alejada de la casa donde vivía él. Y de repente empieza a llover. Muy raro, realmente no había amenaza de lluvia ese día, ni estábamos en época de lluvia, ni era costumbre que lloviera, pero en esa madrugada se empezó a llover. Un aguacero grandísimo, una tormenta muy fuerte. Para nosotros, por supuesto, era muy emocionante, como que la aventura de vivir la lluvia y Claro. que nadie nos regañara, sin que nadie nos mandara a dormir, por estar haciendo algo, sabes, inusual. Pero de pronto miramos hacia el fondo del conjunto residencial, ¿sí? Y en la última casa vimos algo que fue muy raro y era un niño sentado en la terraza del jardín de la casa, de su casa, que era la última del conjunto residencial, en donde ya había una pared y ahí era la última casa, no se avanzaba más. El niño como de unos 6 años más o menos, muy raro, no sé, como que ese niño aquí, o sea, tremendo aguacero, 3 de la mañana. Recuerdo que eran las 3 de la mañana porque dijimos a ese niño que hacía las 3 de la mañana. Muy curioso, llevaba como por la curiosidad y también como con cierto nervio, sabes, de que pronto sea algo raro, un fantasma o algo, pero pues realmente era muy real. En ningún momento pensábamos hasta ese momento que era un fantasma. Entonces se veía el niño muy real ahí. Sí. Y no estaba llorando ni nada, estaba vestido con una blusita de niño y como con una sudaderita, como que dijimos, vamos a acercarnos para ver, como para tocar, llamar a sus papás, de pronto los papás dormidos y se dieron cuenta de que el niño se salió. ¿Dónde estaba el niño? Poca luz había, mucha luz. No, estaba todo iluminado. Todas las casas. O sea, se veía plenamente. De luz, todo estaba iluminado. Se veía plenamente. Las luces de las terrazas prendidas normalmente. O sea, lo veíamos claramente. Estaba ahí claro, en carne y hueso. No había dudas. No había duda. Nosotros lo que quisimos fue acercarnos para tocarle a sus papás y decirle, hey, está el niño afuera. Aquí afuera, por favor, metan, los regañen,
Y la casa no estaba tan lejos, estaba como a unos 25 metros más o menos de donde estábamos nosotros, 25, 30 metros máximo. Y lo raro es que a medida que nos acercábamos a la casa, mi amigo y yo, se llama Luis, por cierto, el niño se iba metiendo, como que se iba buscando la puerta de entrada de la casa. A medida que nos acercábamos, él como que se bajaba del jardín Y caminaba hacia la entrada de la casa. Eran casas de 2 pisos. Y llegó un momento en donde antes de que nos acercáramos, una pared de la casa de al lado como que nos tapó y no vimos el momento en el que él entró, atravesó la puerta de su casa. Pero cuando llegamos ya al frente de su casa, todo estaba cerrado. no había nadie, ya el niño no estaba en la puerta cerrada. Como que, bueno, se metió, pensábamos nosotros. De pronto vio que venía gente y se metió a su casa ya a dormir. Pero seguimos con la curiosidad, como que qué raro, no sé ¿Qué hacía ahí? Y llegamos a la casa, a la garita del portero, a preguntarle, a decirle, oye, mira, hay un niño allá y tal, como para que llame a sus papás por el citófono, que diera aviso que había un niño ahí. Dice, no, pero ¿cuál casa? La casa número tal, la última. Dice, no, esa casa hace más de un año está de su padre. No, dice el Fuerte. Por supuesto, nosotros nos quedamos fríos, como si acabamos de ver a un niño ahí que se metió a la casa. No tienen por qué ver a nadie porque no vive nadie. Y tampoco era que, digamos que de pronto en las casas de al lado, Se metía un vecino, de pronto si hubiese niños, tampoco había niños. Sí, lograron dormirse. No, la verdad es que no, amaneció y apenas amaneció que se empezaron a despertar todos en la casa. Les contamos, por supuesto, y todo el mundo se burló de nosotros. Que alucinábamos que no sé qué, o que nos lo estábamos inventando, como por hacer broma, pero no lo inventamos. Con Luis, él realmente no duró mucho tiempo más. Él se graduó del colegio, creo que fuimos amigos un año más y él se fue a vivir a otra ciudad con su familia Y perdieron y contacto. perdimos contacto, pero sí seguro que él la recuerda también. A mí me sucedió algo muy parecido. Tenía como unos 11 años. Hubo una actividad que le llaman vigilia. Es un servicio culto, una misa, como le quieran llamar. Pues toda la noche hasta la madrugada. Bueno, se realizó en una finca. Yo ya estaba en estatura para esa edad. Tenía la edad de 11 años, pero tenía una estatura era bastante alta. Ya estaba bastante crecido. Entonces yo, digamos, también por mi comportamiento había como una confianza. Entonces el pastor me encargó, con otro ya un joven de 14, 15 años, que fuéramos a echarle un ojo a la casa de él. Él vivía a unas cuadras de ahí. Entonces salimos un momento y yo iba hablando con el joven de la iglesia, íbamos hablando, camino normal, y realmente no estaba tan lejos. Entonces cuando llegamos, le echamos un ojo a la casa de él, no pasaban. ¿Todo bien? Regresamos. Cuando estamos regresando, ya en la cuadra antes de llegar a la finca, la última calle, desde el principio de la calle hasta el final, habían varios perros en la calle. Ya habíamos pasado por ahí, vimos los perros, pero una normalidad todo. Al regresar, sí se veían bastante diferentes. Habían como unos 3 o 4 perros, 2 en cada lado de la calle, como intercalados, uno así, otro distante como en diagonal y otro en diagonal. O sea, como con una formación Sí, particular. muy extraña, porque no estaban juntos o desordenados, estaban bastante como medidos. Y entonces, cuando vamos caminando, él y el muchacho que iba conmigo y yo sentimos como lo mismo, se sintió un frío, pero algo que notamos los dos fue que los perros nos quedaron mirando, desde el primero hasta el último. Y a todos se le vieron la vista roja, como iluminados. ¿Sí? Entonces, aquí hago un paréntesis. Hay mucha gente que ha tenido esta experiencia, pues es normal que de pronto el reflejo de la luz en los animales o incluso en el ser humano, eso pase. Hasta ahí cualquiera me diría, bueno, el reflejo de las luces y tal. Pero en su momento fue bastante inquietante, nosotros nos quedamos pasmados. Entonces sintieron que no era normal y que había algo. Sí, claro, porque ellos fijaban la mirada y comenzaron a... Eso no es lo extraño viene después. Lo extraño es que ellos
fijan y comienzan a ladrarnos a nosotros, pero teníamos que pasar por ahí, era el único camino, no le podíamos dar la vuelta. Y este muchacho pues comenzó a orar y todo, mientras con los ojos abiertos, a rezar, a orar, y a reprender, que le llaman por ahí, echar fuera demonios y cosas así. Pero cuando él comienza a hacer eso, la sombra que está en el perro, de la luz que le pegaba, a una distancia como de 2 metros, nosotros vemos las sombras de todo, y cuando nos vamos acercando hacia el perro, la sombra que hacía en el perro hace como si se cayera debajo del perro. Cae y se arrastra. No. O sea, no estoy inventando. Como que se desprende de él, Sí. y se desplaza. La sombra cayó y se arrastró hacia el siguiente perro. Cuando nosotros ya estábamos pasando por el primero, cuando pasamos por el primero después de ladrar, la sombra pasa y se le forma otra vez al perro, la sombra del perro, del siguiente, y comienza a ladrar igualmente. Y nosotros entonces aceleramos el paso, él siguió orando, y como atravesamos el primero, el segundo no nos hizo nada tampoco, y pasó exactamente lo mismo al tercero y al cuarto. A todos se les pasó la sombra en el piso. Cuando llegamos al último, que ya teníamos que pasar, era una paredilla que había, o una pared, ahí terminaba la calle, pero había una entradita hacia la finca. La sombra del último perro cae al piso, al suelo, lo vemos, y se va hacia esa paredilla. Las casas que estaban frente a esa paredilla, había una casa que estaba, o más bien un bombillo de esa casa daba hacia la paredilla. Pudimos ver cómo la sombra pasa por el piso y se eleva por la pared, como si una persona caminara por ahí, le pega un reflejo en la luz y genera una sombra en la pared. Como dibujo animado, se proyecta la sombra. Tiene la forma de una persona, pero mostró como dientes y como dientes, como mostrar dientes. Y se vieron como en la sombra, como en la silueta. Sí, claro, se veía la pared totalmente blanca, estaba pintada de blanco y con la luz pegando pleno, o sea, no había sombra, no había manchas, no había colores ni letras en la pared como para decir que hubo una confusión. Y luego esa sombra camina, o más bien corre, como que se espantó, o sea, se reflejó y se alejó por toda la pared, por toda la orilla, hasta que cuando ya llegamos cerca de la pared para entrar hacia la finca, no vimos a nadie, no se vio nada. Nunca volvimos a tocar el tema ni hablarlo con nadie como para volverlo a compartir hasta el día de hoy, realmente. Esta otra historia tiene que ver un poco más con extraterrestres. La primera abducción de la que se tiene registro en el mundo, por lo menos documentada, porque además hubo una investigación del FBI, inclusive sucedió en Estados Unidos, y es la abducción de Betty y Barney Hill. Entonces sucedió el 19 de septiembre de 1961. Sucede que esta pareja había estado de vacaciones en Canadá en esos días y ya iban de regreso a su casa. Y cuando iban en carretera iban conduciendo, por supuesto, ya tenían varias horas conduciendo, y a eso de las 10 de la noche más o menos empezaron a ver una luz que los seguía en la carretera. Había pocos carros, no había mucho tránsito a esa hora. Entonces ellos dicen que, según su relato, que la luz se alejaba, se acercaba, seguro la intensidad los rodeaba, exactamente. Y fue tanto que ellos dijeron, bueno, nos está siguiendo la luz, y decidieron detenerse, a orillarse, se bajaron del auto, vieron un objeto de forma ovalada o discoide, con ventanas alargadas, que emitía una luz brillante. Barney, el señor, describió haber visto figuras humanoides dentro de esas ventanas, observándolos. Lo raro es que a partir de ese momento ellos no recuerdan nada. Lo próximo que recuerdan después de estar viendo eso es ellos nuevamente conduciendo por la carretera. Llegaron a su casa sin haberse dicho una palabra, como si nada hubiera sucedido. Claro, sintieron algo muy raro porque llegaron 2 horas más tarde de las que ellos tenían presupuestadas en su viaje.
Como que tenían pensado llegar a las 3 de la mañana más o menos a su casa, terminaron llegando 5:30, 6 de la mañana, y no entendían por qué. O sea, ¿por qué esas 2 horas de más que no estaba en sus cálculos? O sea, ¿qué pasó? Y no recordaban qué. Y por supuesto, los días siguientes sucedieron cosas todavía más extrañas, como por ejemplo, la esfera de la brújula vibraba sobre el techo del auto donde había marcas circulares. La ropa que tenían esa noche apareció con rasgaduras, que tampoco entendían por qué. Los días siguientes, Betty tuvo unos sueños muy extraños, sueños vívidos, en donde veía que seres raros la examinaban, le metían sondas, le tomaban muestras de piel, le arrancaban pedazos de su piel. Y Barney, el señor, experimentó episodios de ansiedad que nunca había tenido en su vida. Delirios de persecución. Eso fue muy recurrente durante mucho tiempo, tanto que ellos tuvieron que pedir ayuda y fueron donde un profesional, un psiquiatra, Benjamin Simon, aplicó hipnosis regresiva por separados y hubo varias cosas notables. Una, sus relatos coincidían perfectamente, hasta en los más mínimos detalles. Ambos describían que habían sido sometidos a procedimientos médicos extraños. Mencionaban seres con cabezas grandes, ojos grandes, piel grisácea y bajitos. En esta hipnosis describían que les habían tomado pedazos de su piel, les habían analizado sus fluidos y habían introducido agujas explorando sus abdómenes. En esa hipnosis, Betty también describe un mapa estelar, como un mapa de constelaciones por donde ella pudo haber pasado, que curiosamente, tiempo después, astrónomos y científicos que estudian las estrellas descubrieron que su descripción coincidía exactamente con un camino, como si confirmara, con un camino estelar. Y eso es lo que parece que confirma las 2 horas faltantes. Por supuesto, el caso tuvo una repercusión mediática importantísima. Era el primer caso, además, investigado. Hay un libro muy importante que se llama The Interrupt Journey, publicado en 1966 por John Fuller. También hubo una serie de televisión en el 75 titulada The UFO Incident. Y bueno, se han planteado miles de explicaciones a este hecho alrededor del hecho. Alrededor de eso, algunas son que fue completamente verídico porque hay una alta coherencia entre sus relatos. Y sobre todo que se encontró un polvo, unas partículas de un polvo en su ropa, que no se tiene registro en el planeta Tierra de esa sustancia. Por supuesto, para algunos todo esto fue inventado para desviar la atención de lo raro de su matrimonio, que era interracial y que era muy criticado porque él era de raza negra y ella era de raza blanca. Bueno, eso fue la Liga de los Asombrados. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye. La Liga de los Asombrados.